Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en el actuar, no en el que se actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares. Además, nos da el poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años, frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos. Les doy un consejo mostrando la iniciativa, administrar test de interés y aptitudes, estudiar la industria, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de modo sus capacidades que pueden ayudar a resolver las dificultades de la organización. Esto se le llama venta de la solución y esto es un paradigma clave del éxito comercial. La respuesta es, por lo general, el acuerdo. La mayoría de las personas advierten cuán poderosamente ese enfoque creencia de sus responsabilidades de encontrar empleo y progresar, pero muchas de ellas no daban los pasos necesarios, no tomaban la iniciativa para llevar la técnica en la práctica. No sé dónde ir para someterme a una test de interés y aptitudes. ¿Cómo estudiar los problemas de la industria y organización? Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo realizar una exposición efectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas y no problemas ellas mismas, que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte necesario, congruente con principios correctos y finalmente realizar la tarea. Cuando alguien de nuestra familia actúe, aunque sea uno de nuestros hijos más pequeños, adopta una posición irresponsable y espere que alguno de otros se enfrente a las cosas o proporcione una solución, le decimos: usa tus recursos e iniciativas. Una realidad antes de nosotros digamos nada. Suele ocurrir que el quejoso se responda a sí mismo: ya lo sé, tengo que usar mi rel. Mantener la responsabilidad en el curso de responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La proactividad forma parte de la naturaleza humana y aunque los músculos proactivos pueden contraerse adormecidos, sin duda está en su lugar al respetar la naturaleza proactiva de las personas. Por lo menos les proporcionamos un reflejo claro y no distorsionado de una figura en el espejo social. Desde luego, debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No podemos esperar una gran cooperación creativa de quienes se han hallado una profunda dependencia emocional, pero por lo menos podemos afirmar su naturaleza básica y crear una atmósfera en la que las personas puedan aprovechar las oportunidades y resolver problemas, confirmando cada vez más en sí mismas. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que actúe sobre nosotros. Nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares, además de poder crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivalente literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 25 o un 50% de efectividad, hablo de un 5000% de diferencia. En particular, si esas personas son inteligentes, sensibles ante las necesidades de los demás y están siempre alerta, crear en nuestra vida un equilibrio de efectividad PCP requiere iniciativa. Hace falta de iniciativa para desarrollar los 7 hábitos. Al estudiar los 7 hábitos, el lector verá que cada uno de ellos depende del desarrollo de los músculos proactivos. En todos los casos es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar sin espera de lo que demás actúen sobre usted. Actuará sobre usted.
y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen al que siga una u otra ruta. En una ocasión trabajaba con un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes del bien de 20 organizadores diferentes que se reunían trimestralmente al fin de comprar sus números y problemas de una manera distribuida. Vivamos en una época de una gran recesión. El efecto negativo en esa industria en particular era más grave aún sobre la economía de lo general. Cuando empezábamos, esas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día planearon un interrogante. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas. El desempleo se había generalizado y muchas de esas personas estaban dependiendo de amigos para conservar la habilidad de sus empresas, y al final del día todos nos sentíamos aún más desconcertados. En un segundo día la pregunta fue: ¿qué no va a pasar en el futuro? Estudiaron las tendencias ambientales con el supuesto reactivo subyacente en el que éstas determinaron su futuro. Al final del segundo día estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes que se pusieran mejor, y todos lo sabíamos, de modo que el tercer día decidimos concentrarnos en la pregunta proactiva de ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar la iniciativa en esta situación? Por la mañana hablamos sobre el control y la reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaban profundamente ideas que sobre ambas áreas, y después nos concentramos en una cosa: muy prácticas y tactibles. Las reuniones concluyeron que con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva, al final del tercer día resumimos que los resultados de la conferencia en una respuesta de 3 partes en la pregunta de ¿cómo está el negocio? Primera parte: lo que nos está sucediendo es bueno y las tendencias sugieren que será peor antes de que mejore. Segunda parte: pero lo que nosotros estamos determinando que suceda es bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. Tercera parte: por lo tanto, el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría a todo esto una mente reactiva? Vamos a enfrentarnos los hechos. No pueden llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y automentalización. Más tarde o más temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero un hecho en que estábamos afrontando la realidad de las circunstancias del presente y los proyectos respecto del futuro, pero también afrontábamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestra respuesta a las circunstancias y proyecciones. De afrontar la realidad hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, la organización de todo tipo, incluso las familiares, pueden ser proactivos, pueden cambiar la creatividad y los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente, puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos aplicados. Escucha nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen a nuestro paradigma, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubriremos que en la naturaleza de nuestros mapas subyacentes, nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en el que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las resuelve de responsabilidad. El lenguaje: ese soy yo soy así, eso es todo. Estoy determinando, no puedo hacer nada al respecto. ¿Me vuelvo loco? No soy responsable. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo.
Me controla algo que está fuera de mí, el tiempo limitado. Si mi esposa fuera más paciente, la conducta de algún otro está limitado mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otras personas me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. El lenguaje deriva de un paradigma básico, determinista, y en su espíritu es transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta. Lenguaje reactivo, no puedo hacer nada. Yo soy así. Me vuelve loco. No lo permitirán. ¿Tengo que hacer eso? No puedo. ¿Debo? Sí. Lenguaje proactivo. Examinemos nuestras alternativas. Puedo optar por un enfoque distinto. Controlo mis sentimientos. Puedo elaborar una exposición efectiva. Elegiría una respuesta adecuada. Elijo, prefiero, pase lo que pase. Una vez me preguntó un estudiante, ¿me das permiso para faltar a clase? Tengo que viajar con el equipo de tenis. ¿Tienes que ir o has elegido ir?, le pregunté. Realmente tengo que hacerlo, exclamó. ¿Qué ocurrirá si no lo haces? ¿Me sacarías del equipo? ¿Te gustaría eso? Claro que no. En otras palabras, tú eliges ir porque así te lo ordena la consecuencia de seguir en el equipo. ¿Qué sucederá si pierdes mi clase? No lo sé. Piensa. ¿Cuál crees que serían las consecuencias naturales que faltaras a clase? Usted no va a echarme, ¿no es así? Esa sería una consecuencia social, sería artificial. Si tú no acompañas al equipo de tenis, no juegas. Eso es natural. Pero si no asistes a clases, ¿cuál sería la consecuencia natural? Supongo que no aprenderé. Exacto. De modo a que tienes que sopesar esa consecuencia a la otra consecuencia y elegir. Sé que si yo estuviera en tu caso, optaría por ir con mi equipo, pero no digas nunca que tienes que hacer algo. Entonces, elijo irme con mi equipo, respondió humildemente. ¿Y mi clase? Objeté a mi vez, con burlona incredulidad. En serio, un serio problema del lenguaje reactivo en el que se convierte en una profecía de autocumplimiento, refuerza el paradigma de que estamos determinados y generar pruebas en el apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más importante y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino. Culpa a fuerzas externas, a otras personas de las circunstancias, incluso a los astros, de su propia situación. Es un seminario en el que yo hablaba sobre el concepto de la proactividad. Un hombre dijo, Spen, me gusta lo que dice, pero las situaciones difieren entre sí. Por ejemplo, mi matrimonio. Estoy realmente preocupado. A mi esposa y a mí ya no nos unen los gustos, los antiguos sentimientos. Supongo que ya no la amo y que ella ya no me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya no siente nada uno por el otro?, pregunté. Así es, y tenemos 3 hijos que realmente nos preocupan. ¿Ustedes qué sugieren? Ámela, le contesté. Pero le digo que ese sentimiento ya no existe entre nosotros. Ámela. No me entiende, el amor ha desaparecido. Entonces ámela. Si el sentimiento ha desaparecido, esa es una buena razón para amarla. Pero, ¿cómo amar cuando uno no ama? Amar, querido amigo, es verbo. El amor, el sentimiento, el fruto del amar, el verbo. De modo que ámela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? En la gran literatura de todas las sociedades progresistas se habla del amar, del verbo. Las personas reactivas hablan del sentimiento. Ellas se mueven por sentimientos. Hollywood, por lo general, nos convence de que no somos responsables de lo que somos en ducto de nuestros sentimientos, por lo que los guiones de Hollywood no describen la realidad, sino nuestros sentimientos. Controlan nuestras acciones. Ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que nos permitimos que los sentimientos nos gobiernen. Las personas proactivas hacen
hincapié en el verbo amar. Amar es algo que se hace, el sacrificio que se hace, la entrega de uno mismo, como una madre que se pone un recién nacido en el mundo. Para estudiar el amor hay que estudiar a quienes se sacrifican por los otros, incluso por esas personas que lo hicieron. Los padres tienen el ejemplo de amor que ellos mismos despiertan los hijos por lo que se sacrifican. El amor es un valor creado por el medio de acciones amatorias. Las personas proactivas subordinan los sentimientos de los valores. El amor, el sentimiento, ¿puede recuperarse? Círculo de preocupación, círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más consecuencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creado en un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún otro real, y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo, circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Las cosas que no preocupan, círculo de preocupación. Determinado la cual de estos círculos en el centro de alrededor de cualquier gira mayor parte de nuestro tiempo y energía, podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran su esfuerzo en el círculo de influencia, se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación y el círculo de la influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa por los defectos de otras personas, en los problemas del medio y las circunstancias sobre lo que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de aguda potencia. La energía negativa genera un foco combinado con la desatención de las áreas en las que puede hacer algo, determina su círculo de influencia se encoja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación, otorgamos a cosas que están en su interior el poder de controlarnos. No estamos tomando la iniciativa proactiva necesaria para efectuar un cambio positivo. En las páginas anteriores compartí un lector la historia de mi hijo que debió afrontar serios problemas en la escuela. A Sandra y a mí nos preocupaba profundamente su aparente debilidad y el modo de otras personas que estaban tratándolo. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centramos nuestros refuerzos en ellas, no seguimos nada, salvo identificar nuestros sentimientos de inadecuación y desolvamiento y reforzar la independencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando nos concentramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambia a nosotros y finalmente influyó también en nuestro hijo. Trabajando sobre nosotros mismos en el lugar que preocuparnos por las condiciones, pudimos influir en las condiciones. En virtud, su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones en lugar de circunstancias en el círculo de la influencia es una parte más grande del círculo de preocupación. Esta situación refleja una miopía emocional autofligida, otro sentido de la vida reactivo, concentrando un círculo de preocupación. Aunque haya tenido que priorizar un ejemplo de influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación por el cual lo menos tan grande como su círculo de influencia y aceptan la responsabilidad de usar esa influencia con responsabilidad.